Esta película está inspirada en la historia de Ted Bundy, un asesino en serie estadounidense cuyos crímenes fueron cometidos en la época de los 70. Ted finalmente sería condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica. Sé que suena spoiler, pero no lo es. Aún te falta mucho por conocer sobre su historia, así que suscríbete y acompáñame a ver este resumen. La película comienza por el final, y en donde se nos muestra a Ted ya en la cárcel y a punto de ser ejecutado por los crímenes cometidos. Allí es visitado por una mujer llamada Liz, y a partir de aquí nos sumergiremos en retrospectiva a conocer la historia entre ella y él, que coincide con la época en la que él comenzaría a cometer sus primeros asesinatos. Trasladándonos entonces al año 1969, cuando Liz, una madre soltera, estaba en un bar con una amiga buscando novio. Ted de inmediato se enamoró de ella, la sacó a bailar, le dio un beso y la llevó a su casa. Todo muy decente, la verdad. Ni parece que es un psicópata asesino desquiciado. Desde la casa sale la niñera que cuida a su hija diciendo que es tarde y debe irse. Ante la situación, Liz siente vergüenza porque no le dijo a Ted que tenía una hija y ahora piensa que él no querrá ser su novio. Pero todo esto a Ted no le importa. De hecho, la idea de ser padrastro le agrada, así que pasa, conoce a la hijita de Liz. Ambos se acuestan en la cama sin hacer marranadas y sin que Ted parezca una mala persona. Al amanecer, Liz nota que Ted no está a su lado y tampoco su bebé. Así que se asusta y sale a ver si fue que Ted se la robó, pero no. Ted anda modo niñero y hasta hizo café. Liz hasta ese momento estaba encantada con Ted. Pensaba que se había ganado la lotería con él. Así que pasaron varios años juntos. La niña iba creciendo y a sus ojos, Ted se comportaba como un padrastro y novio ejemplar. Sin embargo, en las noticias ya comenzaban a reportarse asesinatos a varias mujeres y la descripción del criminal coincidía con la imagen de Ted. En 1975, Ted iba a ser arrestado en Utah luego de que un policía lo reconociera como el sospechoso de un secuestro. Y habiendo pasado a la fase del reconocimiento en rueda, sería la misma víctima quien lo terminaría reconociendo como su secuestrador. Sin embargo, como Ted no tenía antecedentes penales y no habían suficientes pruebas en su contra, decidieron otorgarle libertad bajo fianza mientras continuaba el proceso en su contra. En casa, su novia lo recibió con una cachetada ya que se enteró de su arresto por el periódico. Sin embargo, Ted la calma diciéndole que todo es un malentendido y que al finalizar el proceso será declarado inocente. Finalmente, Liz se cree el cuento de Ted y lo perdona, porque además, a los ojos de Liz, Ted no parece un secuestrador. De hecho, más tarde, Ted le cuenta a su novia que sospecha que su arresto fue un complot y que hay personas en Utah que quieren manchar su nombre. Tras esto, le informa a Liz que debe irse a la biblioteca ya que debe estudiar mucho en vista de que presentará los exámenes finales para graduarse de abogado. Sí, señores, y eso no es todo. Además de abogado, Ted ya era psicólogo, lo que indica que académicamente Ted era un hombre brillante, así que el hecho de que fuera a la biblioteca en las noches no resultaba sospechoso. De hecho, era bien visto por los estudiantes que lo reconocían allí. Eso sí, hasta que una de ellas lo vio en el periódico y avisó a la policía. Ahí sí lo echaron bien feo de la biblioteca. Tiempo después, Ted se reúne con el abogado que lo está defendiendo por el caso de secuestro. Este le cuenta que la policía ha identificado un patrón entre el secuestro ocurrido en Utah y algunos crímenes cometidos en Seattle, que es donde él vive con su novia, así que ahora su caso se está complicando. Durante el juicio, la víctima dice que recuerda a Ted como su secuestrador. Sin embargo, el abogado se las arregla para hacer dudar a la víctima sobre su recuerdo y de si en realidad vio a Ted y no a otra persona. Con esto, el juicio avanza en favor de Ted y todo parece indicar que concluirá declarando su total inocencia. Entretanto,
Él y Liz ya se encuentran planeando su boda. Fueron a comprar un perro, pero este le ladró bien feo a Ted, así que mejor se fueron a embriagarse y a comerse. Sin embargo, al día siguiente, el juez dictaría sentencia condenando a Ted culpable del secuestro. Durante su tiempo en prisión, estudia los testimonios en su contra con el fin de demostrar su inocencia. Allí sería abordado por un detective de Colorado, quien luego de un breve interrogatorio concluye que Ted también es responsable por unos secuestros que él está investigando en Colorado. Así que le dice sin rodeos que también pagará por esos otros crímenes. Al rato su abogado lo fue a visitar para reclamarle que haya hablado con el detective, y le dice que ya ese detective logró probar sus secuestros en Colorado, así que lo juzgarán por eso también. Por esta razón, Ted fue transferido a Colorado para seguir el nuevo juicio. Allí sería juzgado por secuestro y asesinato, y la fiscalía pidió que al momento de la condena se considere aplicar para él la pena de muerte. Al día siguiente, continuaría el juicio por secuestro y asesinato. Allí durante un receso, Ted pide utilizar el teléfono del tribunal, y cuando el policía se descuida, aprovecha para tirarse por la ventana y escapar. Y la verdad que escaparte del tribunal cuando dices que eres inocente no es una demostración de que en verdad eres inocente. Pero bueno, Ted se escapó, se hizo un disfraz pedorro con el que fácilmente pudo haber sido reconocido. Y luego de 6 días en la montaña, fue capturado y llevado de regreso a prisión. Y lo peor es que ahora lo están juzgando por más crímenes, algunos ligados a su fuga y otros asesinatos más cometidos durante su escapada. Por eso es que cuando Liz lo va a visitar, le cuenta que ya no aguanta más la situación, pues su apelación por el caso en Utah fue rechazada, y todo parece indicar que le darán cadena perpetua o pena de muerte. Ted intenta convencerla de que no pierda la fe, pero Liz está decepcionada y sin esperanzas. Ahora le está empezando a prestar atención a un gordito virgen que va a su trabajo y que está enamorado de ella, pero Ted no piensa perderla, así que pone en marcha un plan con el cual termina fugándose por segunda vez. Y de esto se entera Liz, quien recibe una visita del detective de Colorado, quien le pregunta si ella sabe la ubicación de Ted. Liz dice que no y que deje de estar jodiendo porque Ted es inocente, pero es allí cuando el detective le entrega un sobre para que se dé cuenta de la verdad. Mientras tanto, Ted se infiltró a una fraternidad universitaria donde conoció a 2 rubias, a quienes terminaría matando esa misma noche, y las noticias del suceso que vemos en pantalla son las que produjeron en los noticieros reales en Florida para esa época, en donde se reportaba la muerte de las universitarias mediante estrangulamiento y tortura. La noche siguiente, Ted fue detenido por un agente mientras conducía. Para evitar su arresto, Ted le dio un golpe en el estómago. Salió corriendo y fue a llamar a Liz. El detalle es que para poder hacerlo, se tuvo que entregar a la policía exigiendo como condición que lo dejaran llamar para decirle a Liz que es inocente. Pero nada, Liz ya no le cree un carajo. Ahora Ted va a ser juzgado en Florida por el asesinato de las rubias, y según el sheriff del condado, de la cárcel de Florida no se podrá escapar. Tiempo después, el abogado de Ted lo visita para decirle que ha podido conseguir un trato para él, y es que si admite sus delitos, conseguirá que lo condenen a cadena perpetua en lugar de a pena de muerte. Pero no, Ted no está de acuerdo porque insiste en que él es inocente. Así es como inicia el juicio en Florida, que fue televisado en todo el país, y durante el cual se fue detallando la forma macabra en la que Ted asesinó a las rubias. Sin embargo, a pesar de este hecho, al juicio asistían mujeres para apoyar a Ted por el solo hecho de que se sentían atraídas por él. Lo consideraban atractivo y por eso lo apoyaban, sin importar que fuera un psicópata asesino de mujeres. Y es que además de atractivo, el condenado de Ted era muy inteligente, al punto en que al ver que su abogado no lo estaba defendiendo como debería,
decidió tomar él mismo el control de su defensa y el juez terminaría otorgándole la razón en la objeción. Con esto, las mujeres locas que iban a verlo se enamoraban aún más del psicópata asesino. Tiempo después, su abogado buscó a la madre de Ted para convencerlo de que acepte los cargos, pues las pruebas en su contra son muy concluyentes y si el juicio continúa hasta la etapa de dictar sentencia, es muy probable que lo condenen a pena de muerte. Ted insiste en que es inocente y lo dice con una seguridad que convence a cualquiera. Sin embargo, tras las súplicas de su madre para que acepte los cargos porque no lo quiere ver morir, dice que lo hará. Pero nada, cuando tiene que hacerlo, lo que le dice al juez es que quiere despedir a su abogado por inepto y tomar él mismo la defensa de su caso por completo. Por eso, en la continuidad del juicio, lo vemos ejerciendo personalmente su defensa y en sus ratos libres llama a Liz. Pero en esta ocasión, le contestó el gordito para decirle que deje de llamar a Liz y esto a Ted no le gustó. Entretanto, el juicio está llegando a su etapa final. Allí tanto el fiscal como Ted ofrecen sus alegatos finales y ahora todo queda en manos del jurado, el cual terminó declarando culpable a Ted de todos los cargos por lo que se le juzgó, dictándose al respecto la pena de muerte por silla eléctrica para él. Ante esto, Ted continúa diciendo que era inocente y que se estaba cometiendo una injusticia en su contra. Allí el juez le dice que es una lástima que alguien tan brillante haya resultado en un criminal tan despiadado. Además le dice que pudo haber sido un gran abogado y que le hubiera gustado verlo ejercer en ese tribunal. Pero lamentablemente, decidió el camino del mal y ahora no hay nada que se pueda hacer para salvarlo. Estas palabras hicieron a Ted botar lágrimas y con ellas nos adelantamos 10 años en la historia. Llegando a la fecha en la que está prevista la pena de muerte para Ted, allí él envió una última carta a Liz para que fuera a verlo antes de su ejecución. Por eso, la vemos visitarlo. Ahí ella aprovecha para confesarle que cuando apareció su retrato en los periódicos reportándolo como sospechoso de su primer crimen, ella llamó a la policía para delatarlo. Sin embargo, se arrepintió a último momento y la culpa la ha consumido desde entonces, pues si lo fuese terminado de delatar, habría podido salvar la vida de las otras mujeres y a las que él terminó matando. Ted por su parte sigue diciendo que es inocente, pero Liz no le cree un carajo y le insiste en que le diga la verdad. Allí saca aquel sobre que le dio el detective y le pregunta a Ted qué fue lo que le hizo a esa mujer. En este punto, Ted finalmente admite que le voló la cabeza con una sierra. Sin embargo, no lo expresa por el teléfono porque si lo hace, sabe que grabarán su testimonio, sino que lo escribe por el vidrio que lo separa de Liz. Y vemos el recuerdo de cuando él inició la comisión de aquel crimen. Y sí, gente, a pesar de que con Liz parecía una persona normal, a pesar de que se comportaba como un buen padrastro, a pesar de que se comportaba como un buen novio, a pesar de que tenía un rendimiento académico sobresaliente, a pesar de que era tan guapo, Ted Bundy también era un asesino serial. Por eso terminó siendo ejecutado, y previo a dicha ejecución, confesó al menos 30 asesinatos. La policía cree que fueron más. Además, hizo la solicitud que sus cenizas fueran esparcidas por el bosque, en el que mató a la mayoría de sus víctimas. Con esto, llegamos al final de esta lamentable historia. Mientras corren los créditos, te dejamos algunas imágenes del Ted Bundy real. Y si te ha gustado el resumen, ayúdanos con una suscripción, comenta y comparte.